Con su permiso, señor presidente, bienvenido, señor subsecretario. Yo la verdad es que me quedo insatisfecho de la presentación porque creo que no cubre el objetivo básico que originó esta presentación. La verdad es que cuando se discutió en la comisión permanente la pertinencia de citar a la Secretaría de Hacienda, el objetivo básico fue identificar con toda claridad el por qué la expectativa de crecimiento había bajado de 3.9% a 2.7% para el 2014. Y me parece que es una premisa fundamental en la que, en cierto sentido, yo cuando digo que me quedo insatisfecho es porque la justificación básica es que, dado que la economía internacional tiene un ajuste a la baja, entonces el destino manifiesto de México, aun cuando se hayan tomado definiciones en materia de política fiscal distintas, pues siempre será a la baja. Llevamos 20 años en los que la economía crece un promedio de 2%, de tal manera que pareciera ser que no ocurrió nada en este país en términos, reitero, de política fiscal, y pareciera ser, por lo menos que lo que defiende la Secretaría de Hacienda, es que se haga lo que se haga, pues siempre vamos a estar atados al destino manifiesto de cómo le vaya a la economía internacional. Y entendiendo que somos un país pues que forma parte de una economía global, pues sí quisiera mucho mayor claridad en cómo está funcionando cada uno de los mercados que cita la la presentación que nos hace el subsecretario. Por ejemplo, el tema del sector de la construcción, por lo menos echaba un ojo ahorita las cifras que nos da el INEGI. La industria de la construcción se redujo en 2.6% en el mes de abril frente a la que presentó el 2013. Entonces, habría que ver cuáles son las cifras que estamos discrepando. Pero no quisiera, digamos, enfatizar en lo que podamos discrepar en porcentajes, porque a final de cuentas se puede convertir esto en una reunión que no ilustre, especialmente a los ciudadanos, cuáles son las respuestas importantes que es lo que hay que dar. A mí me parece que en gran medida este es el primer corte de caja respecto a la reforma fiscal, la reforma hacendaria. Es el primer corte de caja. Después de 6 meses de que se echó en operación, hay cifras que nos presenta, y bueno, está en su carácter de gobierno, la presentación, en las cuales pareciera ser que todo va en un funcionamiento positivo. Yo esperaría que hubiera un análisis muy concreto, por ejemplo, el sector automotriz, qué impacto tuvo en el sector manufacturero, la parte impositiva, y entonces sí poder ver que la política fiscal sí tiene eventualmente una funcionalidad al final del día en el cual la parte de los impuestos no está afectando el crecimiento. Yo esperaría eso, y mira que yo apoyé esa reforma hacendaria. Entonces, yo esperaría que hubiera con mucha claridad cómo está reflejándose el tema de la reforma fiscal en cada uno de los sectores, porque si solamente nos quedamos en la parte de las tendencias al alza, pues nos vamos a quedar en una presentación más de las muchas que vemos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces yo primero cuestionaría no solamente la claridad en algunas de las cifras, ya puse el ejemplo de la parte del sector de la construcción, sino un desglose mucho más claro respecto a esto, qué significa en términos de una tendencia en cada uno de estos sectores. Si no, pues no se entiende una respuesta clara de por qué el ajuste a la baja. Y entonces tampoco se entiende el por qué la política fiscal puede o no ser un elemento de política pública para garantizar un eventual crecimiento. Si no, la respuesta va a ser a final de día el buen propósito que hay en la última lámina, donde en el panel ese que nos presentaban, donde hay todas las reformas van a incrementar la productividad. Bueno, pues es un buen propósito que hemos escuchado de parte del gobierno. Yo esperaría, por ejemplo, en la parte de algo que tiene que ver puntualmente con la productividad, subsecretario. 6 de cada 10 empleos hoy están en el sector informal. Bueno, en el corte de caja, ¿qué tanto esta reforma fiscal nos ha permitido realmente incrementar la productividad al incorporar a más sectores o a más actores al sector de la formalidad? Porque si no, repito, se queda solamente en el buen diseño o en el buen deseo a futuro. Pero cosas preocupantes, se mantiene una tasa de desocupación fuerte. Comparando la tasa de desocupación, si no me equivoco, esta es la del mes de abril, está 4.8% mayor en el 2014 la tasa de desocupación a la que hubo en el año pasado, que fue de 0.2. Ya comentaba yo lo de la precarización del salario, no solamente la parte de la informalidad. Hoy usted nos presenta que la parte de los salarios medios está mejorándose.
pero seguimos teniendo 1 y 3 salarios mínimos donde se concentra el 55% de los trabajadores. Entonces, me parece que la presentación pues dista mucho de responder a la principal pregunta. Hacienda hace un ajuste a la baja. Nos presenta una serie de condiciones, digamos, de crecimiento positivo que no sabemos cuándo llegarán a concretarse como elementos de política fiscal para verdaderamente garantizar o eventualmente creer que va a haber una verdadera reactivación en el bolsillo de los ciudadanos, en la condición no solamente macroeconómica, sino en las capacidades de consumo. Entonces, a mí me parece que habría que dividir la respuesta que yo le pediría en 3 partes. Una es, ¿qué nos permite pensar que las cifras que usted nos está dando van a tener un fin positivo? Sí, por lo que estamos citados es por que bajó la proyección de crecimiento. Segundo, ¿cómo ha afectado en cada uno de los sectores el tema de la reforma fiscal? Porque habrá algunos que seguramente van a decir que es la reforma fiscal lo que ha generado esa caída del crecimiento, pero a mí me parece muy limitado que la Secretaría de Hacienda se quede con la versión de que como el mundo no creció, entonces nuestra política fiscal de este año no tuvo ningún resultado positivo. Y el tercero, pues sería saber del análisis macro que usted nos hace, cuándo va a haber incrementos en la productividad en cosas tan ejemplares como la que yo ponía. Si hoy 6 de cada 10 viven en el marco de la informalidad, pues cuál es la meta para incrementar productividad, que es como cierra su presentación en la parte por lo menos de economía formal. Digo, todo lo demás pueden terminar siendo, repito, buenos propósitos, pero no aterriza en concreto respecto al incremento de productividad. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Tiene el uso de la